Quiero pedirte, por favor, amado Espíritu Santo, que tú recorras, Señor, el corazón de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Padre, y que nos reveles todo lo que vamos a leer, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Sé, Señor, que si esta mañana es revelada tu palabra, Señor, nuestras vidas nunca volverán a ser las mismas, Padre. Algo se va a detonar en el interior, Señor, y nuestras vidas serán transformadas y revolucionadas por ti, amado Espíritu Santo. Ven por favor sobre cada uno de nosotros y háblanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a partir ya de ahorita, cuéntenme el tiempo. Vamos a ir a Lucas capítulo 18. Damos gracias a Dios que llegaron los muchachos del encuentro de varones, gracias, 3 días. Las esposas son las más agradecidas que estuvieron 3 días y sus novios, ¿verdad? Que los mandaron allá con mucha fe. ¿Dónde están los que fueron al encuentro? ¿Se pueden poner de pie los muchachos que fueron al encuentro? ¿Pueden ponerse de pie, por favor? Vamos a darles un aplauso a todos los muchachos que se fueron al encuentro. Les bendecimos, qué bueno. ¿Les gustó, amor? ¿Les gustó el encuentro? ¿Sí estuvo padre? Qué bueno, gracias a Dios, bendito sea Dios. Allá está Ramón. Ramón, ¿quieres venir a saludar a la iglesia, Ramón? ¿Quieres venir a invitarlos al encuentro? Nada más no les digas nada de lo que hacemos, ¿verdad? Pueden tomar asiento los demás. Él es Ramón, él es un joven que amamos, estimamos, apreciamos muchísimo. Te conviene que seas amigo de Ramón. Ramón, ¿quieres invitar a los demás cuando que vayan a un encuentro? Claro. Buenos días, iglesia. Bueno, la verdad es que es una experiencia muy hermosa, ¿va? Es un lugar donde todos convivimos muy amenamente, todos, yo creo que nos convertimos en hermanos, ¿va? Nos ganamos unos hermanos muy increíbles y es un lugar donde Dios te hace una nueva persona, ¿va? Te quita esa ropa vieja que traes y te pone una nueva para hacer un nuevo comienzo. Así que los invito a que si tienen oportunidad, ¿va?, de ir a un encuentro, no les desaprovechen, ¿va? Yo, pues, a los que no saben, yo llevamos como 2 años que llegamos, pero pues no veníamos tan seguido, ¿va? Casi no éramos tan apegados, pero gracias a Dios estamos en un nuevo comienzo y pues darle para adelante, ¿verdad? Con la mano de Dios. Gracias por la vida de Ramón y todos los que fueron, ¿verdad? Que regresaron muy animados, 3 días, bebiendo la palabra de Dios, adorando a Dios. Alguien me dijo, ¿qué hacen? Leemos la Biblia, adoramos a Dios, leemos la Biblia, le cantamos a Dios, comemos, leemos la Biblia, le cantamos a Dios, volvemos a comer, le cantamos, ¿verdad? Así nos pasamos los 3 días. Lucas capítulo 18, versículo número 31. Lucas 18, 31. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido, afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, pero al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía, dice la Escritura. Jesús dice, les está enseñando a sus discípulos que se van a cumplir ciertas cosas que han estado escritas por los profetas acerca, y luego él dice acerca del Hijo del Hombre. Los profetas estaban anunciando acerca de un ser humano que iba a marcar la historia de la humanidad para siempre. Y este Hijo de Hombre se refiere Jesús a sí mismo. Dice, yo soy el Hijo del Hombre. Y les quiero avisar antes de que ocurra, que el Hijo del Hombre va a padecer tremendamente, va a morir, ¿verdad? Y todo mundo le va a ver en su generación su muerte. Ahora, les quiero comentar acerca de las cosas que yo estaba pensando cuando yo llegué a la iglesia y que empecé a leer estos textos acerca de la muerte de Jesús. Y la primera pregunta que
que me vino a mi mente y mi corazón es, bueno, ¿y por qué tenía que morir? ¿Por qué tenía que morir? O sea, no nos hubiera podido salvar, ha sido, ya lo salvo. La realidad es que sí, Él nos podía salvar. Él tiene poder suficiente para hacerlo. El detalle, mis hermanos, es que Él tenía que venir. Número uno, tenía que morir porque Jesús, uno de los propósitos de haber venido a esta tierra es que Él tenía que cumplir todo lo que estaba escrito acerca de Él. Los profetas habían anunciado muchas cosas acerca de Él y uno de sus propósitos al venir a esta tierra es cumplir todo lo que se había escrito acerca de Él. Por eso es que Él tiene que cumplir todo lo que está escrito acerca de Él, incluyendo las cosas que están escritas acerca de su propia muerte. Por eso es que Jesús muere y muere de una manera terrible, ¿verdad? La Biblia dice en Mateo, capítulo número 5, versículo número 17, dice Jesús, no piensen que he venido para abrogar la ley, es decir, para romperla. No piensen que he venido para abrogar la ley o para romper lo que han dicho los profetas o torcerlo. Dice, no he venido para abrogar la ley, sino he venido a cumplir la ley y los profetas, porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si su justicia, si las cosas que ustedes hacen no fueran mayores que la de los escribas y fariseos, no pueden entrar en el reino de los cielos. Y vaya que la justicia, las cosas que hacen los fariseos y los escribas son tremendamente grandes. ¿Tú alguna vez te imaginaste aprenderte el libro del Pentateuco? O sea, los 5 primeros libros de la Biblia de memoria. ¿Alguna vez lo imaginaste? No, o sea, nunca te lo has imaginado. Bueno, los escribas y los fariseos lo tenían que hacer. Y la Biblia dice que si nuestra justicia no es mayor que la de ellos, no podemos entrar. Detalles, ¿quién tiene esperanza por sus propios medios? La realidad es que nadie. No le llegamos ni a los tobillos a los fariseos y a los escribas. Pero gracias que nuestra salvación no es por nuestras obras, sino por lo que hizo Jesús. Pero el versículo 17 dice, él mismo dice que yo he venido para cumplir la ley. A eso vine. Uno de mis propósitos, uno de tantos propósitos es venir a cumplir todo lo que dice la ley. Ahora, si tú te acuerdas en Génesis capítulo 3, cuando el ser humano desobedece, que Adán y Eva deciden hacer a un lado el mandamiento de Dios, el único mandamiento que tenían, ¿verdad? De no comas de ese árbol, el único mandato que había, deciden desobedecerlo, le hacen caso a la serpiente, el animal que era más astuto que todos los animales del campo, según Génesis 3. Y dice la Biblia que el Señor le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Verdad? Adán estaba escondido. Cristo le dice, comiste del árbol que te dije que no comieras. Y en ese momento el Señor pone una espada entre el huerto de Edén. Son expulsados ellos de la presencia de Dios. Ya no pueden comunicarse con Él abiertamente. El pecado ha entrado en la humanidad. Y por el pecado de uno, es decir, de Adán, nos transfiere genéticamente, espiritualmente el pecado a todas las generaciones, ¿verdad? Y en ese momento ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Dijeron, oye, antes no sabían porque eran como 2 niños inocentes. Ahora se dan cuenta que están desnudos y agarran hojas de árboles, ¿verdad? De higuera y empiezan a cubrirse su desnudez. Y la Biblia dice en Génesis 3:21 que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, la piel se saca de un animal. La piel se extrae de un animal. Es decir, para que
el ser humano, Adán y Eva, fuera cubierto de su vergüenza, el Señor tuvo que sacrificar a un animal inocente. Ese animal no tenía nada que ver con la culpa de ellos, no tenía nada que ver con la irresponsabilidad de ellos, pero el Señor tuvo que hacer ese sacrificio anunciando, esto es un hecho profético, algo iba a pasar en el futuro, muy similar a lo que estaba ocurriendo en ese momento. El Señor, para poderles cubrir su vergüenza, tuvo que sacrificar un animal. Ellos tuvieron que ver la muerte del animalito, el despellejamiento, y que le extrajeran la piel para poder cubrir a estos dos pecadores. En Hebreos capítulo número 9, versículo número 22, dice la escritura que casi todo es purificado. Dice, es purificado según la ley, dice, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no se hace una compra, ¿verdad? La sangre es necesaria, ¿verdad? Hasta el tiempo de Jesús era necesario la sangre. Por eso es cuando esa primera pregunta que yo le hice, Señor, oye, Señor, ¿por qué tu muerte? Es que sin sangre no se hace remisión de pecados, está establecido. Desde Génesis se estableció la muerte de un inocente para cubrir la maldad de otros. Y hay muchas cosas que están escritas acerca de su muerte que el Señor las tenía que cumplir. Una de ellas, por ejemplo, está en Isaías, capítulo 53, en el versículo Isaías 53, versículo número 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Repite conmigo esta frase. Mi castigo fue sobre él. Dice Isaías, este profeta se mete en un éxtasis, ¿verdad?, espiritual, y dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, es decir, por la herida en su cuerpo, por la abertura de su piel, por su llaga, fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Di conmigo, Dios cargó en él mi pecado. Dice, angustiado él, ¿quién él? El Hijo del Hombre, Cristo, angustiado él y afligido, tenía angustia y tenía aflicción, y sin embargo no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahora, este escrito, el profeta ve esta visión acerca de cómo iba a ser la muerte o una de las partes de la muerte del Hijo del Hombre, y la escribe. El detalle es que Isaías lo está escribiendo 700 años antes de que esto ocurriera. Cuando el Señor Jesús pisa este planeta y Él dice, yo no he venido a abrogar la ley, vengo a cumplirla. Y todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre, yo lo vengo a cumplir. Lo que se escribió 700 años atrás, yo vengo a cumplirlo. Los fariseos, de hecho, por eso le tenían tanto odio a Cristo, porque Cristo no solamente enseñaba la ley y los profetas, sino que todo lo cumplía. Y ellos solamente lo enseñaban, pero no lo cumplían. Por eso dice Jesús, se le está tirando obviamente a los escribas y los fariseos. Les está diciendo, el que enseñe los principios, pero no los haga, va a ser llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Dice, pero el que los enseñe y los haga, será llamado grande. Y el más grande de todos en el reino de los cielos es Cristo Jesús, que a pesar de que va a cumplir la ley y los profetas, en este caso los profetas, con su propia muerte, aún así decide venir a cumplir su propósito de cumplir toda la ley. Por eso es que él tiene que morir de esta forma, por lo que habían escrito los profetas. Hay otro profeta que se llama Isaías,
que los teólogos le llaman uno de los profetas mayores, y no porque sean altos, ¿verdad?, sino simplemente por la cantidad de versículos que escribieron en su libro. Pero en el libro de Isaías, capítulo 50, versículo número 6, dice otra profecía acerca del Cristo, acerca del Hijo del Hombre. Y dice así la Escritura: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos, dice la Escritura. Ahora, si tú te fijas en el versículo número 5, dice acerca de el Hijo del Hombre, el Mesías, cómo iba a ser. Dice: Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. La instrucción, la ley era: vas a tener que dar tu cuerpo a los que te van a herir. Así está escrito, hijo. Dice: y tus mejillas les vas a tener que entregar a esos que antes te besaban la barba. Ahora se les vas a tener que entregar la mejilla para que te la golpeen. Y dice: y no escondí mi rostro de injurias y vergüenza, ¿verdad? A pesar de todo lo que está escrito, que el Padre ya había anunciado, y que nadie tiene la capacidad para poder cumplir estas profecías, dice Jesús: yo sí. Y yo no fui rebelde a ninguna de las palabras. ¿Cuántos necesitamos esta mañana dejar de ser rebeldes a sus palabras? Ahora, gracias a Dios que no están escritas estas profecías para nosotros, porque nosotros nunca las hubiéramos podido cumplir. Pero Él sí. Amén. Para nosotros están escritas otras profecías más fáciles. Lleven mi yugo es fácil. O sea, gracias a Dios, por ahí ¿tú traes celular, Sofía? ¿No? ¿Dónde? Ay, Señor, se me antojó el pan. Debo de regresar aquí a Isaías. El Señor decide cumplir lo que escribe Isaías. Y como les he comentado, hace 700 años antes, Isaías está escribiendo cómo iba a ser la muerte del Hijo del Hombre. En Salmos, capítulo 22. Salmos, capítulo 22. Versículo número 14. Habla una profecía acerca de la muerte de Cristo. 900 años antes de que Cristo apareciera, este salmo se estaba escribiendo 900 años antes, y dice el versículo 14: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto, es decir, como un palo, se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Dice: horadaron o perforaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto me miran y me observan, y repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Bueno, hasta este cierre de repartirse el vestido, ¿verdad? Hasta esto se cumplió ese día. Incluso no tenía nada que ver con él. O sea, la repartición de sus vestidos tenía que ver con otros. Es decir, los soldados romanos que estaban siendo testigos de la muerte del Hijo del Hombre, ellos dicen: no, este manto es caro, está cosido desde el principio hasta el fin, es caro, no lo vamos a romper, hay que rifarlo. Y es en ese momento, mientras Jesús está muriendo, ellos comienzan a rifarse entre ellos el manto de Jesús, ¿verdad? Y en ese momento se cumple la profecía que no era parte de Jesús, pero para su cumplimiento era parte de los gentiles. Pero aún así, ¿verdad?, Dios tiene el control de todas las cosas, y todas las profecías escritas de Él, de su corazón,
se van a cumplir. Amén. Hace como unos, no sé si tú te acuerdas, Coco, pero hace como unos 4 años estuvimos hablando un poco acerca de algunas profecías. Y yo les decía, mis amados, que la Biblia está llena de profecías que ya se cumplieron. En este caso, Salmo 22, una profecía que fue escrita 900 años atrás y se cumple, ¿verdad? Pasado este tiempo. Y exactamente se cumple tal como lo ve el salmista. Llega el Hijo del Hombre y cumple textualmente esto. Pero yo les estaba comentando, mis hermanos, que hay profecías de la Escritura que aún no se han cumplido, pero se van a cumplir. Y yo les quiero comentar algo. Realmente el espíritu profético existe, pero no sé por qué la gente no los quiere ver. Está cerrado sus ojos y no tienen entendimiento de todo lo que pasa. Y ese día yo les estaba comentando que hay una caricatura animada que se llama Los Simpson. Y ese día también se estaban riendo igual que ustedes, porque les puse unas secciones de videos de Simpson. Pero yo les estaba diciendo que los Simpson han profetizado cosas que se han cumplido. No sé si ellos conozcan a un profeta entre sus creadores, no sé. 2 escritores cristianos. Son cristianos. Pues por eso. Pues tienen sus ojos abiertos. Pero han escrito cosas que después cuando se llegan a cumplir, la gente se sorprende. ¡Wow! ¿Verdad? Mira lo que dijeron los Simpson hace 3 años que está cumpliendo ahorita, ¿verdad? Y hay un chorro de profecías que ellos ponen en sus caricaturas, ¿verdad? Y ya se cumplieron. Bueno, hay una de las profecías que está escrita en 1 Tesalonicenses capítulo 4 acerca de un arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? El Señor Jesús en el libro de Mateo que van a estar 2 trabajando, 2 acostados en una cama, 2 en una mesa. Uno va a ser tomado de repente y el otro va a ser dejado, ¿verdad? Acerca del arrebato. Y bueno, esa es una profecía que está escrita ahí. No sabemos el momento que va a ocurrir porque el Señor Jesús dijo, no, eso solamente lo sabe mi Padre. A ustedes no les voy a decir esto. Ustedes nada más espérense porque viene sobre ustedes el Espíritu Santo. Esto es lo único que necesitan saber. Pero, bueno, los Simpsons le han atinado a un chorro de profecías. ¿Y sabes que ellos ya hicieron la caricatura del rapto? Y yo aquel domingo yo les decía, miren, si no me creen a mí y a la Biblia. No, es que el pastor está loco. Ese libro es anticuado. Bueno, a los Simpsons de perdido. Entrégate a Cristo, papá, porque viene Jesús por segunda vez. Y él dijo, yo he venido a cumplir toda la ley, todas las profecías, las voy a cumplir todas. Este mundo no va a dejar, el día que este mundo deje de existir es porque se cumplió la última profecía. Y él va a cumplirlas todas, tarde que temprano. Y esa va a ser espectacular. Su segunda venida, cuando él ya no venga y se estacione en un pesebre. No, ahora todo ojo le va a ver. Ahora va a venir como el juez. Esta profecía se va a cumplir. Te guste o no, lo creas o no lo creas. Pero si no me crees, créalo a los Simpson. En Zacarías, capítulo número 12. Zacarías, capítulo número 12. Zacarías 12, versículo número 10. Dice la escritura, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, dice, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito. Unigénito significa único, ¿verdad? Se llora por el hijo único, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito, por el primer hijo, ¿verdad? Se anunció esta profecía que la gente iba a llorar viendo como si hubiera muerto su hijo propio. Y esta profecía no solamente
la veo en la muerte de Jesús, muchas mujeres, gente llorando con mucho dolor viendo a Jesús muerto, sino que también la he visto esta profecía cumplida muchos domingos en muchas congregaciones donde la gente se lamenta el que Jesús haya muerto por nuestras culpas. Lo que dice Zacarías fue escrito 500 años antes de que Jesús se manifestara. ¿Por qué murió Jesús así? Bueno, número uno, porque Él venía a cumplir todas las profecías y la ley. Número dos, murió de esta manera porque debía mostrar a todos lo que el pecado le hace a las personas. Jesús vino y cuando lo empiezan a golpear, a lastimar, lo que Jesús está mostrando al mundo es que con el pecado no se puede estar jugando. El pecado mata a la gente. En 2 de Corintios capítulo, hay muchos versículos que son sumamente profundos, pero por ejemplo en el Nuevo Testamento, el libro de Efesios, está el libro de cosas así. Bueno, hasta el mismo apóstol Pedro dice, no, Pablo escribe unas cosas que son bien difíciles de entender. Pero una de las cosas que el apóstol Pablo menciona en 2 de Corintios capítulo 5, que el Señor nos dé entendimiento de esto que vamos a leer. 2 de Corintios capítulo número 5, versículo número 21. Voy a leer a partir del versículo 20. Dice, así que tú y yo somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. ¿Por qué hago tanto ahínco en que la gente se reconcilie con Dios? Porque es parte de nuestro llamado como hijos de Dios. Es algo que no lo puedo soportar. Siempre tengo que estar comentando, si conozco a alguien, siempre tengo que estar diciendo, reconcíliate con Dios porque siento que estás alejado de Él. Reconcíliate, ten paz con Él. Porque el Señor me mostró y nos mostró en la Escritura que con el pecado no se juega. Cuando Él subió a la cruz, le mostró a todo el mundo lo que le espera a los pecadores. ¿Me explico? Ahora, déjenme leerles el texto en el versículo 21. Dice, al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? Es decir, ¿quién es el que nunca tuvo una relación de intimidad con el pecado? Este es Cristo. Dice, al que no conoció pecado, él nunca hizo pecado. Dice, por nosotros, o sea, por ti y por mí. Dice que Dios, el Padre, a Jesús lo hizo pecado a pesar de que Él nunca había pecado. Él lo hizo pecado. Es decir, cuando lo levanta en la cruz, Jesús literalmente es un pecador para Dios Padre. No ha cometido pecado, pero en la cruz dice, Él es un pecador. Y voy a portarme con mi Hijo Jesús como me comportaría con cualquier pecador. ¿Me explico? Así que tú crees, mira, amado, si el Padre consumió hasta la muerte a su Hijo Jesús en la cruz, porque Él se estaba convirtiendo en el pecado de todos nosotros, ¿tú crees que tú, porque eres muy guapo, muy guapa, te va a tratar con mucha amabilidad cuando mueras? Y, ay, sí, bienvenido al palacio eterno, hijo, hija. Ay, sí, porque tú eres santo. Sí, la única culpable era tu suegra de todas tus inmundicias. Pero tú, no, tú casi eres Cristo. Pásale, bebé. ¿Tú crees que así te va a decir Dios con todas las cosas que traemos? Si al hijo lo torturó en la cruz. Al que no conoció pecado, es la injusticia más grande que ha ocurrido. Nunca cometió pecado. No lo debieron haber tratado como pecador, pero el Padre quería mostrar a todos cómo se trata el pecado y la inmundicia. Dice Él, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Con el pecado nadie juega, mis hermanos. De hecho, el mismo Pablo dice, no, hombre, no te equivoques, no erréis. No erréis, no te equivoques en cómo tratas el pecado como si fuera cualquier cosa. No, es que esto es amor, pastor. No, o sea, está casada con otro, pero esto es amor. Sácate, se llama pecado. Y si no te arrepientes y no te reconcilias con Cristo,
nos debe quedar como lección la cruz y decir, no, o sea, yo no quiero que Dios me trate como pecador. Yo quiero que Dios me trate como justo. Y la única manera que me trate como justo es que creen en el sacrificio que hizo el Señor Jesús. Así que, ¿por qué muere con una muerte tan cruel el Señor Jesús? Porque tenía que venir a cumplir todo lo que estaba escrito acerca de Él. Tenía que venir, mis hermanos, a mostrar al mundo, ¿verdad?, lo que le hace el pecado a las personas. Número 3, ¿por qué muere de una forma tan salvaje? Porque debía mostrar a todos los que significa caer en las manos del Dios vivo. En el libro de Hebreos, en el capítulo número 10, Hebreos capítulo número 10. Antes de que leas esta palabra, ¿sí sabes que lo que vamos a leer es verdad? ¿Cuántos creen que es verdad? Que me digan amén. No sé si alguna vez en tus locuras has dicho de que, Señor, voy a abrir la Biblia en cualquier pasaje, a ver si tú me hablas algo. No sé si alguna vez has hecho esto, estas locuras, ¿verdad? Bueno, yo alguna vez lo hice así. Hebreos 10. ¿Sabes con qué pasaje de hecho fue la última vez que lo hice? Ya nunca más volví a ver donde caiga, o sea, ya nunca más lo volví a hacer. Pero Hebreos 10, versículo número, se ríen porque también ustedes lo han hecho. ¿Creen que la Biblia es como un horóscopo, verdad? Bien, gracias. No, no es así. Hebreos 10, versículo 31, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Fíjate lo que dice el versículo 26. Porque si pecamos voluntariamente, ¿qué es voluntariamente, mis hermanos? Voluntariamente quiere decir que yo sé que eso es incorrecto. ¿Me sigues? Yo sé que eso es incorrecto, pero yo decido hacerlo. Cuando pasas allá a McAllen, no sé, la educación vial te tarda como lo que te dura la fila, ¿no? Porque tú nada más pasas McAllen y te educas vialmente. Donde dice 40 millas, ¿a cuánto le das? No, yo a 60, ¿así? No, le das a 40 porque sabes que la policeman está por ahí escondida y te van a meter una aplicación ahí en contra del pecado. Pero este versículo de al que peca voluntariamente es como que ya está la señal, dice ahí que no más de 40 millas y yo le doy 80 millas. Ay, perdón. Pues obviamente va a venir la ley, va a venir, a ver, párese, ¿verdad? Y ahorita como andan, te rompen hasta la visa, no sé, ahorita andan bien locos, ¿no? ¿Hay alguien gringo aquí, perdón? Ok, nomás Manuel, ok, perdóname, Manuel. José, perdóname, José. No, pero si andan bien bravos, ¿verdad, José? Andan bien bravos nuestros compatriotas allá. Amados, al que peca voluntariamente, ya está establecido, ya lo vio, ya sabe. Y dice, lo hago, decido hacerlo. Fíjate lo que dice la palabra. Dice, al que peca voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya se enteraron, ya lo leyeron, ya hasta ahí. No lo creyeron, pero ya se enteraron. Dice, entonces ya no queda más sacrificio por los pecados. Lo que queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos se tiene que morir irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere vergüenza al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo. ¿Quién es aquel que dijo? El Dios, el Padre, dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Y por Severos, ¿quién lo había dicho aquí? Dice,
dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué murió de una manera tan salvaje el Señor Jesús? Tan cruel. Porque debía manifestar a todo el mundo lo que es caer en manos del Dios vivo. Y la gente todavía quiere jugar con el pecado. ¿No fue suficiente la cruz para ver lo que es caer en manos del Dios vivo? ¿No fue suficiente? Para mí sí lo es. Con la cruz es suficiente para yo no querer caer en manos del Dios vivo. Y no estar cayendo en pecado, porque en la cruz me manifiesta la ira de papá. ¿Por qué muere de una manera tan cruel el Señor Jesús? Porque el Señor muestra que Él no tiene compasión de los pecadores. Él no tiene piedad de aquellos que le han ofendido. Mira, te quiero leer algunos textos que están en el libro. Mira, te quiero leer el libro de Romanos, capítulo número 11. No, pastor, esto no aplica para mí porque yo soy descendiente de Abraham. De hecho, me acabo de sacar un ADN y resulta que yo soy descendiente de Aarón. Yo tengo la sangre de esos que van a ministrar en el nuevo tabernáculo ahí en Jerusalén. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 11, versículo número 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Quiénes son las ramas naturales, mis hermanos? Los hebreos, los judíos. A ellos vino primero el Señor. Yo no sé por qué la gente quiere hacerse hebrea, la verdad. O sea, yo no sé por qué. ¿Has escuchado de esos, Coco, que quieren pagar para hacerse judíos? Oye, si a los judíos no los perdonó. O sea, ellos eran la rama natural, eran las ramas naturales. Vino a ellos de manera primera, dijo, ¿no quieren escuchar? No creemos. Bueno, ok. Voy a mandar a mis hijos con los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los demás que no son judíos. ¿Y qué crees que hace con los gentiles? Los agarra como ramas y los injerta a la vid. Y los otros, los hebreos, muertos. No dice el Señor, yo no los perdoné. O aquí está escrito de otra forma. No sé si tú habías pensado en esto de que, no, el judío por ser judío ya se va al cielo. Seguro, porque mi Biblia dice otra cosa. Mi Biblia dice otra cosa. A los judíos que no creyeron en Él les dijo, ustedes son hijos del diablo. Así les dijo el Señor. ¿O no les dijo así? Si fueran hijos de Abraham, como ustedes creen que lo son, pero ustedes tienen otro ADN diferente. Ustedes no son hijos de Abraham, no son judíos. Hay otros judíos que no saben que son judíos, pero yo los voy a hacer judíos, los voy a injertar en la vid. Pero dice él que él no perdonó a las ramas naturales. Entonces dice la escritura, si él no perdonó a las ramas naturales por ser judíos, y que de hecho tienen una promesa, la promesa de Abraham, aunque lo malinterpretan, porque el judío piensa que por ser judío ya tienen la promesa de Abraham sobre sí, pero esto es incorrecto, le están malinterpretando la escritura. Los que tenemos la promesa de Abraham somos los hijos de Abraham por la fe. Pero si a ellos no los perdonó, mis hermanos, aquel que peque voluntariamente, ¿tú crees que lo va a perdonar? No, hombre, no te va a perdonar, hermano, perdóname, pero no. La Biblia dice en el libro de Segunda de Pedro, mira Pedro que escribe, el apóstol, que él era judío. Mira, ya no escribe acerca de los judíos porque ya sabe él, o sea, se la pasó viendo todo el ministerio de Jesús, viendo cómo Jesús confrontaba a los de su nación. Pero mira, Segunda de Pedro, capítulo número 2, versículo número 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, número 1, no perdonó a los hebreos, o sea, no perdonó a los hijos de Abraham, en lo natural. Y luego aquí dice, si Dios
no perdonó a los ángeles que pecaron, sino los arrojó al infierno. ¿A dónde los arrojó? Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, o sea, gritón de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre los impíos, o sea, pues a ti tampoco. O sea, Dios no perdonó ángeles. Acabamos de leer de la historia de Noé, ¿no? Estábamos hablando de la historia de Noé en Génesis, ¿no? Oye, pero ahí dice, mis hermanos, que Dios destruyó a todo el planeta Tierra con agua. Gracias a Dios que Él puso el arco iris, no como una bandera de una ideología, sino como una señal de un pacto que Él hizo con la raza humana, de que nunca jamás iba a destruir este mundo con agua. Esa fue la promesa, pero con fuego no, ¿eh? Él dijo, con agua no la vuelvo a destruir. Con fuego es otro boleto. Y con mi ira tampoco es otro boleto. Pero miren, mis hermanos, si la Biblia deja escrito que ángeles no fueron perdonados cuando pecaron voluntariamente. O sea, ellos sabían la verdad, sabían las escrituras, sabían todas las profecías. Y aún así decidieron, dijeron, no, yo peco. Y no los perdonó, dijo Dios, no te voy a perdonar. Ahí dicen, en mi Biblia y en la tuya dice que los aprisionó. Dice en prisiones o celdas de oscuridad. Dice hasta el día del juicio. O sea, hay demonios ahorita, mis hermanos. Hay demonios que ahorita, en este momento, están en celdas de oscuridad. Ahí están aprisionados, no se pueden mover, ahí están. Lo que los griegos le copiaron a Dios, hablando del tártaro, ¿no? Pero son puras copias de la Biblia, ¿no? Nada más que con otros nombres. Pero ahí están en el tártaro, ¿no? Ahí están ocultos, escondidos en prisiones de oscuridad. Pero va a haber un día, el día que Dios va a hacer el juicio final. Y ese día les va a abrir la puerta a ellos. Pero es solamente nada más para sacarlos, ponerlos delante de sí y decir, no les perdono, se van al infierno todos. Mis hermanos, si Dios no perdonó ángeles que estaban con Él las 24 horas del día, que le alababan y le alababan bien, no como nosotros que brincamos 3 tortillas, o sea, ellos le alababan con todo, ¿verdad? Así con fuerza, exclamaban, ¡ah, Padre! Y Hosana, ¿verdad? Le gritaban con fuerza, con júbilo, con instrumentos conocidos y no conocidos, con cánticos conocidos y no conocidos. Siempre con Él dicen, no les perdono. ¿Tú crees que a ti te va a perdonar nada más porque traes tu camisa bonita? O porque ganas bastante dinero. No, es que yo, mire, la nota que traigo aquí, ninguno de estos hermanitos la tiene. Si Dios no nos perdonó a ellos, no, hombre, pues nosotros, que somos un punto, el subpunto del punto del cabello, de la pulga, del microbio espiritual, o sea, Dios no perdonó ángeles, los arrojó al infierno. No perdonó al planeta entero. Al único que perdonó fue a Noé porque creyó a lo que él dijo. Dijo, quiero que hagas un barcote. ¿Para qué, Señor? Porque va a llover, va a caer agua. Pero si no hay ni agua. Bueno, y la vas a hacer allá en lo alto de la montaña. Allá en el monte de la montaña la hizo el loco. Y dice que mientras construía estaba pregonando justicia. ¡Hey, raza! Arrepiéntanse, raza. Raza, arrepiéntanse, raza. Y la raza no creía. Porque ni siquiera dice la Biblia que llovía. No había llovido. Sino que de la tierra brotaba un rocío y con eso se regaban las plantas. No había llovido y la raza no le creía. Pero ¿qué creen? De repente a alguien le cayó una gota. Y luego otra gota, otra gota, otra gota. Y la raza, ¿qué creen? Comenzó a creer. Y entre más llovía, más creían. Hasta que el agua subió ya a lo alto ya del cerro y Dios que cierra la puerta. Dice, ahora sí entra tu mujer, tus hijos, la mujer de tus hijos, porque voy a cerrar la puerta. Y Él selló la puerta. Y la raza, déjenme entrar, no déjame entrar. Demasiado tarde, les estuve pregonando un chorro de tiempo que se reconciliaran con Dios y nunca quisieron. Y se acabó la humanidad.
Yo no sé por qué la raza de verdad no cree, si los Simpson ya lo dijeron. El otro día estábamos haciendo un hoyo allá, hermanos, allá arriba. No sé si tú te acuerdas, Arnulfo. Miren, hermano, allá arriba en el cerro de oración, estábamos escarbando y allá arriba nos aparecieron unos caracoles marítimos. ¿De dónde salen esos? Yo te aseguro que tú escarbas en cualquier lado y te encuentras cosas del mar. Y tú dices, ¿y esto a qué horas apareció? Pues aquí es el monte. Pues sí, pero es que hubo un día que todo estuvo cubierto de agua. Pero la raza no cree, brother, o sea. Y tú pregúntales, bueno, ¿y de dónde salió eso? Tú muy sabiendo. No, es que hace millones de años el gusarapo le salieron patitas y salió del agua. Y a través de los millones de años ese gusarapo se hizo grande, se hizo como una costra humana. Y ahí... Y luego ya tuvo una cola. Y luego al rato la cola se le cayó. Yo sigo viendo que los coludos ahí están en el zoológico y siguen teniendo cola. ¿Sí los has visto? Entonces, ¿por qué me dicen que al chango se le cayó la cola si lo sigo viendo con la colota? ¿Por qué? No, es que hay algo que le llamas, pero tú no puedes entender porque tú eres cerrado de mente. Pero hay algo que le llamamos el eslabón perdido. Sácate. Es más, de verdad que es más coherente la idea que yo tengo de la creación que la que tú tienes. Porque ambas se sostienen con fe. Mis hermanos, todo estaba programado. Todo esto que te estoy comentando estaba programado desde antes de que este mundo fuera establecido y diseñado. Voy a leer unos textos que quizás te van a fundir la cabeza porque a muchos se quedan así como atorados, ¿no? Si está ahí tu esposo, señora, puedes darle un pequeño golpe en su mejilla, muy ligero, después de haber leído el texto, para que no se quede atorado. Luego le quieren dar, a ver, pon la mejilla. No, hasta después de leer el texto. Mira lo que dice el apóstol Pedro. No, hombre, ese Pedro también escribe unas cosas bien impresionantes. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo número 1. Mira lo que dice el versículo número 17. Y si invocáis por Padre, es decir, si le estás hablando, si invocas por Padre a aquel que sin acepción de personas, di conmigo, no hace acepción de personas. Aquí dice que Él juzga según la obra de cada uno. Él no hace acepción de personas. Tú, o sea, si tú tienes dinero, eres descendiente de Abraham en la sangre, no sé, tienes casa en el cimarrón, o sea, si tú eres un pecador y lo hiciste voluntariamente, Él no hace acepción de personas. Él juzga de manera correcta a cualquiera, de acuerdo a lo que hace. Dice, entonces, si Dios hace esto, entonces condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Ahora, la palabra peregrinación es una caminata, porque luego peregrinación, si fueran educados como yo, peregrinación tienen otra idea. Peregrinación es una caminata, ¿ok? Bueno, la Biblia enseña, el apóstol Pedro enseña que nuestra vida en esta tierra es una peregrinación. Es como si fuéramos caminando. Los ángeles nos ven y dicen, mira, él va en su peregrinación. ¿A qué se refieren? Su vida en esta tierra. Es decir, está de paso. Amén. La peregrinación habla de todo aquel camino que va rumbo a otro lado, ¿verdad? A un destino en específico. Nosotros vamos a ese destino en específico. Este no es nuestro destino, mis hermanos. Esta tierra va a dejar de ser. La Biblia dice, más bien el apóstol Pedro dice, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Entérense, sepan que fueron rescatados
de su vana manera de vivir. ¿Qué es la vana manera de vivir? Vano es que, perdón por esta expresión que voy a decir, pero vano es que no sirve para nada. No sirve para nada. Bueno, nosotros fuimos rescatados de una manera de vivir en la que le dábamos valor a cosas que no sirven para nada. Y la Biblia dice, ustedes fueron rescatados de esa vana manera de vivir. Los otros no, pero ustedes sí. Así que dice, y esa manera de vivir, la cual recibieron, esa vana manera de vivir, di conmigo, vana manera de vivir. Oye, ¿de dónde la adquiriste esa vana manera de vivir? ¿De dónde la adquiriste? Ah, sencillo. La recibiste de sus padres. Cálmate, pastor, con mi papá no te metas, ni con mi mamá menos. Déjenme decirles algo con mucho respeto. Nuestros padres nos enseñaron cómo ofender a Dios de manera correcta. Nos enseñaron una vana manera de vivir, a darle importancia a cosas que no tienen importancia. Perdónenme. De hecho, el mismo Señor Jesús dice, lo vimos en el encuentro, si ustedes siendo malos padres dan buenas dádivas a sus hijos, pero son malos, no me veas con coraje, nada más mírate tú como papá. ¿Qué les enseñas a tus hijos? ¿A poco realmente, en serio le estás enseñando el temor de Dios con tu manera de vivir? Tú, mujer, en serio, de verdad, ¿tú le estás enseñando a tus hijos una pasión por Dios? A que digas, mira, hijo, tú mírame a mi hijo y tú vas a ver un hombre apasionado por Cristo. En serio. No. Nuestros hijos ven en nosotros pasiones incorrectas. Muchos hijos, ¿sabes qué están viendo ahorita en sus padres? En su padre ven una pasión por la cerveza. Se van a reunir los compadres, los amigos, ¿verdad? Y lo primero que dicen, antes de levantar, ¿verdad? El alfolí para reunir la ofrenda para la carne asada, antes de la carne asada, ¿qué están diciendo? ¿Qué onda? ¿Un 24 o qué? Un 24, no, hombre, es bien poco. Échale otro. ¿Y tú cuántos compadres? Ahora, nuestros hijos están viendo todo eso. Ellos están viendo una manera de vivir, una forma que nosotros le estamos enseñando. Entonces ellos dicen, entonces, ¿reunión? ¿Qué es? Cerveza. No sé si me explico. ¿Qué escuchan de nosotros nuestros papás? Puras ofensas, puras groserías, puras maldiciones, puros rencores. Rencores contra nuestros familiares, de lo que hizo nuestro compañero de trabajo, nuestro jefe, nuestra jefa, ¿verdad? Y empezamos a descargar todo lo malo que traemos sobre ellos. Y ellos son como una esponja, absorbiendo todo. Y ya cuando ellos crecen, cuando ellos crecen, ¿verdad? Y ya hacen su propia casa, tú ves y dices, híjole, ¿por qué mi hijo está haciendo esto? Oye, ¿quién se lo enseñó? Mire, pastor, la verdad que nunca he sabido. Yo creo que fue mi suegra. Yo creo que sí fue mi suegra la que le enseñó todo lo malo. Porque mire que yo le di un excelente ejemplo de santidad. Ajá. El apóstol Pedro nos lo aclara. Ahora, si tienes broncas, no me alegues a mí. Alégale a Pedro. Pero si le alegas a Pedro, ya sabes cómo te va a ir. Cuídate las orejas porque él... Si no, pregúntale a Malco, él de volar. ¡Ah! Dice, ustedes fueron rescatados de su vana manera de vivir. Esa vana manera de vivir la recibieron de sus padres. Dice, pero fueron rescatados no con cosas corruptibles, o sea, cosas que se echan a perder, sino fueron rescatados con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él no tenía mancha, no tenía contaminación, nunca se relacionó con el pecado, nunca conoció pecado, y gracias a su sacrificio tan cruel para cumplir todas las escrituras, por ese sacrificio fuimos nosotros salvados de esa manera de vivir. El versículo 20, mis hermanos, está tremendo. El versículo 20 dice lo siguiente: ese cordero sin mancha y sin contaminación ya estaba destinado desde antes
de la fundación del mundo. Acompáñame en tu imaginación porque solamente lo puedes ver en tu imaginación. No hay nada. No hay nada. Los científicos locos dicen que hubo un Big Bang, o sea, se juntaron los polos. Y con esa explosión, el planeta Tierra y el Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Los científicos locos dicen que ya Plutón ya no es planeta, pero antes decían que era planeta. Una explosión, ya está el planeta. ¡Wow! Eso es lo que ellos dicen. La Biblia dice que Dios hizo el mundo con el poder de su boca. Dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y empezó a hacer todo. Pero te quiero comentar algo. Antes de que el planeta fuera diseñado, el Cordero, el Hijo del Hombre, ya estaba destinado para morir por nosotros. ¿Cómo es eso? ¿A poco Dios ya sabía cuando iba a hacer al ser humano? ¿A poco Dios ya sabía que Adán y Eva iban a pecar y que nos iba a contaminar y todo esto? Sí, ya sabía. Ya sabía, sí, ya sabía. ¿Y a poco el Señor ya sabía que yo iba a andar bien mal y bien loco y iba a portarme bien mal con mi Señor y todo? Él ya sabía, ya sabía. Y como tan ya sabía, y por amor dijo, hijo, prepárate, porque después de formar al ser humano, se va a comportar con tanta ingratitud que la única manera en la que podamos rescatarlo es en que tú te entregues porque eres inocente. ¿Qué onda, hijo? ¿Le damos? ¿Y qué crees que el hijo dijo? Yo por mí, Padre, sí. Y le dicen al Espíritu Santo, ¿y tú qué opinas? Padre, hijo, vamos a darle. Oye, pero te va a costar la muerte. No importa. Ni siquiera están creados. No, pero ya los amo. Ni siquiera se había formado el mundo. Y Dios ya sabía que iba a morir. Algunos, sobre todo los adolescentes, luego me dicen, porque eso les funde la cabeza a los adolescentes. Oye, pastor, y entonces si todo esto iba a pasar, ¿para qué hizo Dios al mundo? Pues si ya estaba bien contento allá en el cielo y todo, ya estaba el cielo allá, sí, ya. Y ahí se les funde la cabeza a los adolescentes y dicen, entonces ¿para qué nos hizo? Si iba a sufrir tanto. Y yo les digo, por amor. Porque nos amó. Desde antes de la fundación del mundo ya nos había amado. Otra, porque Él es un ser creador. Él le gusta crear cosas. Por eso a ti te gusta crear cosas. Porque tú tienes parte de su ADN. Por eso luego nosotros, más los mexicanos, nosotros tenemos pura ingeniería mexicana, pura creatividad. No tenemos billetes, pero sí tenemos creatividad. Y a las otras naciones pueden decir, no, esto no se puede, pero el mexicano, ¿qué dice? Sí se puede, sí se puede. Y ahí estamos soñando que la selección va a ser campeona del mundo. Sí se puede. ¿Y cuál es nuestro cántico? Sí se puede, sí. Y ahí estamos gritando como locos y las otras naciones están bien tronados estos. Pero Dios es un ser creador, mis hermanos. Y Él ya había destinado desde antes de la fundación del mundo. Dice, pero manifestado en los últimos tiempos. Dice, por amor de ustedes, dice el apóstol Pedro. Mediante el cual, o sea, mediante Cristo, mediante ese Cordero, creen en Dios. Tú no puedes creer en Dios sin la vida de ese Cordero. Dice, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que tu fe y esperanza sean en Dios. En Efesios capítulo 1, versículo número 3, dice la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y si te fijas, la palabra o la expresión nos bendijo, esto está hablando de un pasado. Las maestras le llaman pretérito, ¿no? Pretérito.
No, hombre, cuando les ayudo a mis hijos con eso del pospretérito, el coprete, mejor te los voy a mandar, Xochitl, porque ahí no le entiendo nada. Pero sí entiendo que la palabra nos bendijo, la expresión es, ya pasó, ¿verdad? Es decir, mis hermanos, si tú eres un hijo de Dios y tú me sales con que no sientes el amor de Dios y que no sientes que eres bendito, y te decir, perdóname, pero ignora la escritura. Porque si eres hijo de Dios, tú ya eres un hombre o una mujer bendecido. No, pastor, no soy bendecido porque no tengo dinero. Mi hermano, mi hermana, usted está en un peregrinaje. O sea, su lugar no está, su estadía no es aquí, es allá en el cielo. O sea, ¿por qué anda pensando en las cosas de esta tierra si usted va para allá? ¿Para qué quiere acumular cosas si va para allá? ¿Verdad? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Wow. Di conmigo, me escogió. Me escogió en Él. ¿En quién es Él? ¿Cristo? O sea, en Cristo me escogió. ¿Qué dice? Antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo ya fuera creado, Él ya nos había escogido. Te escojo a ti. Una vez le estaba platicando a mis hijas. Estaban risas y risas, se le estaban curando de mí. Pero le estaba platicando que fui a un baile en secundaria. Y no quisieron bailar conmigo. Y creo que Sarita estaba burlándose. Pero estaba platicando que nadie quiso bailar conmigo. Nadie. Entonces yo me sentí bien poca cosa, Coco, la verdad, o sea, ¿verdad? Y ahí voy con la chica ahí, la chica ahí guapa del salón, ¿verdad? Ahí secundaria, y ahí voy, y estaba ahí una de cama, 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 camaleón. La, la, la. Si estás riendo es que tú ya sabes, más o menos andas en mi edad, ¿verdad? Más o menos. Pero estaba esa canción ahí, y ahí voy yo así, muy. ¿Quieres bailar conmigo, compañera? No. O sea, ¿tú sabes qué se siente? ¿Tú sabes qué se siente? O sea, atravesar toda la pista de baile. O sea, atravesar toda la pista del baile. O sea, que estés acá con tus amigos. No, ahorita vas a ver, a ver, la Lupilla, ¿verdad? Va a bailar conmigo ahorita. Y todos tus amigos están viendo, ¿verdad? Y tú vas y atraviesas toda la pista y todos, están todos ahí, ¿verdad? Y ahí vas tú y tus amigos, eres el superhéroe, ¿no? Y llegas y tú te crees mucho y llegas, ¿quieres bailar conmigo? No, no sabes qué hacer. ¿Qué harías tú? Yo lo que hice fue, ok, gracias. Y ya me regresé. Y dije, ¿qué pasó? No tiene ganas. Cámbiale. No me eligió. No me eligió para bailar con ella. No fui suficiente para ella, ¿me explicó? Y para mucha gente no somos suficientes. Pero Dios, antes de formar el mundo, Él ya me había escogido. ¿No te da gusto? A mí me da bastante gusto. Porque en Cristo las cosas se voltearon. Él es el que atraviesa toda la pista de baile. Y yo me imagino acá a Los Ángeles, mis amigos me animaban, pero yo me imagino a Los Ángeles, no, Cristo, no vayas, miserable, mejor le volamos la cabeza. Te va a hacer esto, te va a hacer lo otro, te va a negar, se va a estar burlando de los de la iglesia, padre. Mira, Señor, va a pasar ahí por donde están las iglesias y va a estar diciendo de cosas. Es más, se van a entregar, ay, gracias a Dios, ay, gracias al Señor. Ya van dos, ¿verdad? 1 y 2, ok, gracias, Señor. Pero los ángeles diciendo, oye, Padre, se va a estar burlando de la gente cristiana. Es más, se va a entregar su hermano y se va a estar burlando de él. No, déjanos volar la cabeza. Y el Señor no, viene caminando. Yo te escojo, mijo. Y de hecho, en nosotros se voltea la cosa como diciéndole nosotros al Señor, no, Señor, no, gracias, no, esto no es para mí. Entonces se escucha muy padre, Señor, pero, o sea, para mí no es este tipo de mentalidad. O sea, busca otro más débil mentalmente. ¿Cuánto les pasó así que el Señor te invitaba a bailar con Él y tú le decías no? Hasta que ya hubo un momento que ya no pudiste más.
ya no pudiste más decirle que no al Señor. Dios te dijo, ¿qué onda? Ahora sí ya, esta es la última vez. ¿Vienes conmigo o no vienes conmigo? Porque te escogí desde antes de la fundación del mundo. Y ya fue cuando ya no pudimos más, dijimos, Señor, pues así ya, me entrego a ti. Ahora, mis hermanos, el Señor vino a este mundo y nos escogió. Y cuando Él nos escoge, tiene un objetivo en mente. Y el objetivo, de hecho lo escribe el apóstol Pablo, aquí dice, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y aquí un objetivo, aquí viene un para con letras mayúsculas, dice, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito de Él. Quiero que bailes conmigo, pero para que te portes bien. Ya quiero que dejes de estarle enseñando cosas malas a tus hijos. Ay, 3. Gracias a Dios. Ay, bendito sea Señor. Ay, Padre. Oigan, ¿qué les parece si en lugar de pan, camarones, no? Estaría más padre. Ya son 3 órdenes. Ay, gracias Dios. Vamos a terminar ya. Y número 5, ¿por qué Dios muere de una manera tan grave? Número 1, porque venía a cumplir todo lo que está escrito acerca de Él. Número 2, porque va a mostrar a todos lo que el pecado le hace a las personas. Número 3, porque debe mostrar a todos lo que significa caer en las manos del Dios vivo. Número 4, debía mostrar a todos que con Dios no se andan con juegos. Y número 5, ¿por qué murió de esta manera tan cruel? Porque debía mostrar a todos el amor de Dios y la forma de escapar de la justicia establecida en el cielo. En el libro de Juan, en el capítulo 3, hay una historia interesante, porque en Juan capítulo 3 ocurre un milagro. Tú no ves, quizás no lo ves como un milagro, pero ocurre un poderoso milagro, porque los fariseos y los escribas no quieren a Jesús, lo odian. Lo odian porque están llenos de celos y envidias, porque ellos anhelan tener sus sinagogas llenas de gente, pero la gente, pues sí, los medio sigue, ¿verdad? Ahí hay gente, luego va, luego no va, y así están en sus sinagogas. Pero una vez que llega Cristo y se manifiesta el mundo y empieza a enseñar su palabra, Él no necesita sinagogas para reunirse. Él agarra ahí en el monte, ¿verdad? Ahí en el rancho, y ahí se le juntan multitudes, miles de personas. Todos los fariseos ven que sus sinagogas están vacías y dicen, oye, ¿dónde está la gente? No, pues resulta que andan allá en el rancho, no sé qué. ¿Y qué andan haciendo allá? No, pues es que Jesús allá está platicando con ellos y ellos están furiosos con Cristo. No, es que este miserable y se está llevando toda la gente. Y los fariseos y los escribas no quieren a Cristo. De hecho, hay algunos que ya han hecho hasta un pacto para matar a Jesús. Dicen, no, vamos a hacer un trato, vamos a matarlo, porque si no su fama va a crecer y ya nadie va a estar en nuestras sinagogas. ¿Tú te imaginas las sinagogas vacías? El Señor Jesús intentó explicárselo a la mujer samaritana. Le dijo, no hombre, hija, no sabes lo que está pasando ahorita. A partir de ahorita se van a levantar los verdaderos adoradores, que van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. De hecho, el Padre anda buscando a tales adoradores. Ya no va a importar el lugar, no sabes lo que está pasando. De hecho, si tú supieras qué es lo que está pasando, tú me pedirías a mí agua, ¿verdad? Pero se levanta un fariseo, se llama Nicodemo, y va de noche a buscar a Jesús. Va de noche porque si lo agarran en la mañana, los otros lo expulsan de las sinagogas. Y este sistema de sinagogas, todo lo de los judíos, el único que conocía a Nicodemo como Dios. Entonces va de noche porque dice, no, que no me agarren los otros, porque me van a correr de la sinagoga, porque es lo máximo que conoce acerca de Dios. Oye, pero él no sabe que esa noche le va a cambiar su vida, porque esa noche se va a encontrar con el Dios verdadero. Wow. Él pensaba que conocía cosas de Dios, pero esa noche bendita se acerca con Jesús.
Y dice la palabra que había un hombre de los fariseos, se llamaba Nicodemo, versículo 1. Era un hombre principal, era un hombre importante entre los judíos. Y no era tonto. Vino a Jesús de noche, y este hombre, con toda su sabiduría farisea, le dijo: Rabí. Él reconoce como maestro. Juan 3, versículo 1. Nicodemo le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, como rabino, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo, Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego el versículo 14 empieza una conversación entre ellos, pero el versículo 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros no estamos muy acostumbrados al levantamiento de la serpiente, pero vaya que Nicodemo sí sabía bien lo de la serpiente. Te platico rápido. En el antiguo pacto hubo una situación que mientras ellos van saliendo de Egipto, la Biblia dice que van a través del desierto, y en el desierto dice que se desata una epidemia de bastantes serpientes. Empezaron a brotar serpientes, mordían a la gente y la gente caía muerta por el veneno de las serpientes. No había hospitales para ir, y la Biblia dice que ellos corrieron desesperados a Dios y le dijeron: Señor, ayúdanos, estas serpientes nos están matando. Entonces dice la Biblia que Dios, que nos había escogido antes de la fundación del mundo, que antes de la fundación del mundo ya había decretado que el Cordero de Dios, el Hijo del Hombre, se entregara por amor al ser humano. Dijo: Moisés, quiero que hagas una serpiente metálica. ¿Una serpiente metálica? Sí. Levántala en un asta de madera. De hecho, mis hermanos, este símbolo está en el logo de todos los médicos. Un asta, ¿verdad?, con una serpiente metida, porque habla de la sanidad. Como: Señor, sí, levántate un asta grande de madera, y sobre el asta pon una serpiente de bronce ahí enredada sobre ese madero. Y luego ya la hago, y luego ¿qué hago, Señor? Bueno, ahora quiero que les enseñes al pueblo. ¿Y qué les voy a enseñar? Cuando una serpiente les muerda a cualquiera del pueblo, lo que yo les ordeno que hagan es que volteen, vean la serpiente de bronce y van a ser sanados. Así que Moisés, que es bien obediente, hace el asta, hace la serpiente y levanta la serpiente en alto para que todo el mundo la pueda ver. Imagínate que estamos en un terreno así como estos, y está todas las chocitas hechas así de tiendas como esta. Todas nuestras casas son chocitas hechas así de lona, de tienditas. Si nos picaba una serpiente, teníamos que voltear a ver el asta con la serpiente allí. Así que tenía que ser un lugar alto para que todos lo pudiéramos ver. Amén. Si fuera en este lugar, pues yo escogería aquel donde están los olivos, ¿no? Ahí, para que cualquiera que nos mordiera una víbora, nada más saliéramos, la miráramos, sanos. Di conmigo: solo mirar. Solo mirar, ¿ok? Porque luego también aquí alegado con algunos que dicen: ahí está, ¿y por qué Dios levantó? O sea, si nos podemos postrar sobre las imágenes. Mentira, no dijo que nos postráramos sobre la serpiente. De hecho, cuando la gente se empezó a postrar sobre la serpiente, dijo el Señor: quémala, hazla polvo. Porque ya estos ya se confundieron, todos ya están postrándose sobre esta cosa que yo le dije que no se postraran. Hazla añicos. Su función ya dejó de ser. Nicodemo sí sabía a lo que se refería Jesús. Jesús dice: así como en el desierto la serpiente fue levantada para que todo aquel que la viera iba a ser sano, dice: así es necesario
que el Hijo del Hombre se ha levantado. Yo siempre me he preguntado algo, mis hermanos. ¿Por qué una serpiente? Desde Génesis 3, el símbolo para la maldad es la serpiente. A partir de Génesis 3, todo lo que miras de serpientes es pura maldad. La primera vez que yo le dije, oye Señor, ¿por qué no elegiste un águila? ¿Verdad? Digo por lo de la Biblia que dice Isaías, o sea, no me malinterpreten, ¿verdad? O bueno, para que no se ofendan. Un león. Amén. El león de la tribu ¿por qué era un león, Señor? ¿Verdad? Un toro, ¿verdad? Manifestando la fuerza de Dios, pero también su mansedumbre. ¿Me explico? ¿Por qué rayos una serpiente, Señor? ¿Qué tiene que ver la serpiente ahí arriba colgada? O sea, y luego viene de ti. Me funde la cabeza. Pero cuando veo la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, y que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Todas nuestras maldades estaban colgadas en la cruz. Jesús no estaba viendo a su hijo, mis hermanos. Jesús estaba viendo todas nuestras maldades allí. Y como el Dios justo, tiene que romper a la maldad. Y viene Dios y golpea, desata toda la furia del cielo sobre el Hijo. Por eso el autor de Hebreos dice: ¿tú crees que les va a perdonar a aquellos que tengan por inmunda o que no le den valor a la sangre del Hijo de Dios? Si unos han hecho menos a Moisés y Dios no los perdona, imagínate a que pisoteare la sangre del Cordero de Dios, aquel que no tenía pecado, pero por nosotros se hizo pecado. Es como si Jesús hubiera dejado de ser Jesús en ese momento y se hace literal un pecado así, la forma de pecado. Pecado, dice el Padre, pecado con todo. ¡Pah! A golpear al pecado, tratar como se debe el pecado, con toda la furia del Padre. Yo respeto mucho, mis hermanos, respeto bastante cuando alguien tiene una cruz en su casa, lo respeto. Y no, con esto no significa que yo me voy a postrar ante esa cruz, porque eso ya ha sido idolatría. Pero respeto cuando veo cruces. Pero cuando más respeto una cruz en una casa es cuando la gente entiende qué es lo que significa la cruz. Porque hay muchas casas donde tienen cruces, pero no entienden lo que es una cruz, porque sus marcas, sus hechos y sus obras no tienen nada que ver con lo que pasó allá arriba. Y son capaces de postrarse a un pedazo de madera en forma de cruz, pero viven su vida como si nunca conocieran que aquel, el inocente, el santo, el puro, fue colgado, torturado violentamente por nuestra causa. Perdónenme, mis hermanos, pero para mí la cruz es justicia pura. La cruz es justicia, es decir, el Padre necesita castigar a alguien y en lugar de castigarme a mí, castigó al Cordero de Dios. La cruz para mí significa furia. ¿Cómo furia, pastor? Sí, el Padre castigó a su Hijo. Isaías 53 dice: Dios quiso quebrantarlo, dice la palabra. Lo quiso romper y lo rompió, de hecho, al Hijo del Hombre. Por eso Jesús muchas veces le dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea roto, sea quebrantado. Hace poco estaba pensando, no sé si esto sea válido o no. Los que son estudiosos de la Biblia, no sé, júzguenme en las siguientes palabras. Esta es mi convicción. Pero en el pasado yo pensaba que el diablo estaba y los demonios estaban rondando la cruz. Pero ahora pienso otra cosa. Ahora creo que los demonios y el diablo salieron huyendo de ahí. Porque es la primera vez
que vean al Padre enfurecido. Es como cuando un padre está golpeando a uno de sus hijos, le está dando de cintarazos, de chanclazos. ¿Qué hacen los otros? ¿A poco el otro dice, no, no le pegues, papá? ¿Qué hace el otro? Sobre todo si participó. ¿Qué hace? ¡Fum! Va a su cuarto, ¿a poco no? Se encierra en su cuarto y abre el libro que no ha abierto en toda la semana. Se pone a hacer la tarea, ¿no? Y entra el padre enfurecido. ¿Qué estás haciendo, Doggy? No, haciendo la tarea, para gloria a Dios. Él también participó. Así los demonios ese día, oye, corran, ¡fum! Corrieron, porque el padre estaba violentando al hijo. Padre, Dios, el Hijo, muriendo por nosotros, recibiendo toda la furia del Padre. La cruz habla de perdón. Es justicia, es furia, pero también es perdón. Jesús le dijo, Nicodemo, todo aquel que cree tiene vida eterna. Nicodemo, pero aquel que no cree ya ha sido condenado. Ha decidido amar más las tinieblas que la luz. La cruz es puro perdón. No necesitas una cruz física para venir a pedirle perdón a Dios. Lo único que necesitas es entenderlo en tu mente y en tu corazón, que esa cruz bendita nos dio perdón. Cualquiera puede venir a la cruz y decirle, Señor, perdóname, perdóname. Perdóname por haberte ofendido, Señor. La cruz habla de victoria. La victoria más grande del planeta Tierra. La victoria del Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, sobre el pecado. Un enemigo que nunca nadie lo había podido derrotar. No había habido un ser humano en la tierra que lo hubiera pisado, que cada vez que tuvo la oportunidad de pecar, siempre habían caído en pecado. Nunca se había presentado tal cosa como un hombre llamado Cristo Jesús, que se le presentaba vez tras vez, ocasión tras ocasión, la oportunidad de pecar, y él nunca pecó. La cruz habla de victoria. ¡Ah! Por eso, como dicen, Jehová es mi guerrero. ¡Ah! A mí me gusta gritar porque él es un guerrero. Él es el victorioso, y el victorioso vive en mí y en ti también, amén. Y la cruz, mis hermanos, habla de amor. El amor de Dios manifestado en la persona de Cristo Jesús. Y así como los hermanos corren porque los agarraron a chanclazos, Jesús es el único hermano mayor. Por eso él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y no somos, pues así lo somos, pero no sé cómo explicar esto. O sea, somos sus hijos, pero también somos sus hermanos, somos coherederos, o sea, somos muchas cosas. Pero él no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque él sí es como el hermano mayor. Que el padre dijo, ¿sabes qué? Te voy a justiciar, José Juan, porque tú no entiendes, te estás burlando. Tú crees que siguiéndola así te vas a seguir burlando a mí, pero es la última vez, ya basta, te voy a destrozar tu vida. Y el hermano mayor, Cristo Jesús, él dice, padre, no lo va a aguantar. No voy a aguantar tu justicia ni tu furia. Mejor golpéame a mí. Y él se pone en medio de nosotros, recibiendo todo el castigo de nuestra paz, para que hoy nosotros podamos estar en paz. El castigo de nuestra paz fue sobre él en la cruz. La cruz es la máxima muestra de amor. No hay un amor más grande, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez les digo,
reconciliados con Dios. Por medio de Cristo se puede. Cierra tus ojos, por favor, porque desde la mañana sentí esto en mi corazón y en mi alma. No sé para quién sea esto.